Las necesidades humanas en el mensaje del profeta Muhammad. Dr. Adel Ibn Ali al-Shiddi. Dr. Abdul Razak Mash. Traducción: Licenciado Isa García. Editor: Said Abdunur Pedraza. Maktaba Editorial. Prefacio. El ser humano tiene una serie de necesidades naturales, algunas físicas, materiales, otras espirituales, y el Islam nos fue entregado por nuestro Creador para que podamos satisfacerlas, de manera equilibrada y justa, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es por ello que en el mensaje del profeta Muhammad, tanto en las palabras de Dios que él transmitió, el Corán, como en las enseñanzas que Dios le inspiró y que nos transmitió con su propio ejemplo, la Sunna, se encuentran indicaciones, instrucciones y consejos sobre cómo reconocer, satisfacer y controlar nuestras necesidades. En este libro se resumen apenas unas pocas de ellas. Este libro fue originalmente traducido al español por el Sheikh Isa García, con revisión de la licenciada Liliana Anaya, y publicado en formato digital por la oficina de Dagua de Ar-Rawa, Riad, Arabia Saudita, en 2008. Para esta edición en formato impreso, con el equipo de Editorial Maktaba, llevamos a cabo nuestro proceso usual de revisión lingüística, corrección ortográfica, edición y diagramación. Igualmente, agregué notas al pie de página para aclarar conceptos que no estaban explicados en el texto. Nuestro interés es llevar a los nuevos musulmanes y a los no musulmanes de habla hispana el mensaje del Islam con la mayor calidad y claridad. Said Abdunur Pedraza, Bogotá, Ramadán de 1442, abril de 2021. Introducción. Todas las alabanzas son para Dios, Señor de los mundos, y que Él le otorgue paz y bendiciones a Muhammad, sello de los profetas y mensajeros. Algunos occidentales se preguntan actualmente qué aspectos nuevos le ofreció el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al mundo. Sin duda alguna, todos los que transmitieron grandes mensajes fueron grandes por sí mismos. Si bien aparecieron en épocas específicas, dejaron su marca no solo en sus propias sociedades, sino en la historia del mundo. Uno de ellos fue nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La característica más destacada de su grandeza se halla en el hecho de que fue el portador de un mensaje divino monoteísta. Un mensaje completo que apuntaba básicamente a perfeccionar la vida humana, provocando un cambio hacia una civilización monoteísta basada en la certeza de la fe. Will Durant, investigador y escritor estadounidense, autor de La historia de la civilización, escribió lo siguiente: Cuando juzgamos la grandeza de una persona según el efecto que dejó en las personas, podríamos decir que Muhammad fue una de las más grandes figuras de la historia, pues se encargó de elevar el nivel espiritual y moral de un pueblo sumido en las sombras del salvajismo, por el calor y la aridez del desierto. Logró exitosamente esa meta en una escala nunca antes alcanzada por ningún otro reformista de la historia. Rara vez encontramos a alguien que haya logrado lo que él soñó. No fue simplemente porque era una persona extremadamente religiosa.
sino porque no había otra influencia aparte de la religión que motivara a los árabes de esa época a seguir el camino que él lideraba. Cuando comenzó su misión, la tierra de Arabia era un desierto árido, habitado por unas cuantas tribus politeístas y desunidas. Pero al momento de su muerte, se había vuelto un pueblo unido y cohesivo. Había domado la anarquía del fanatismo y la superstición, a la vez que estableció una religión por encima del judaísmo, el cristianismo y las antiguas creencias de su tierra. Esta religión era un bastón de moralidad, honestidad, valor y honor sin complicaciones, lúcida y poderosa. En una sola generación pudo triunfar en 100 batallas, fundar una gran nación en un mismo siglo y permanecer hasta este día como un formidable poder en la mitad del mundo. Para nosotros es fundamental responder las preguntas tanto de los no musulmanes como de los musulmanes, relacionadas con lo que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le ofreció al mundo y a la humanidad con referencia a distintos temas que mencionaremos a continuación. Esperamos que este libro sea de beneficio para muchas personas. La adoración monoteísta de Dios. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a través de la revelación de Dios, cuyo nombre en lengua árabe es Alá, llevó a la humanidad desde la obediencia y el sometimiento a otros seres humanos hacia la adoración y el sometimiento únicamente a Dios, alabado sea, sin asociarle nada en los actos de adoración y devoción. En consecuencia, la humanidad se libró de la servidumbre hacia cualquier otro que no sea Dios, y ese es el mayor honor que puede recibir la humanidad. La condición que reinaba antes de la misión del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era un sistema de clases basado en lealtades tribales, supremacía financiera y esclavitud. Los líderes ricos e influyentes eran amos, a quienes se les debía obediencia, mientras que los pobres y de piel más oscura, mayormente negros, eran servidumbre y seguidores sometidos. Los esclavos no eran más que posesiones materiales que una persona podía tener, comprar, vender o regalar sin la más mínima consideración por los sentimientos humanos. Al separar a un padre de un hijo o a un hombre de su esposa al realizar la transacción. Los amos de la sociedad imponían las costumbres y condiciones que prácticamente eran la legislación, obligando a las personas a cumplirlas. Se habían interpuesto como rivales en autoridad del mismo Dios, cuando solamente Él es digno de alabanza y obediencia. Todas las personas, ya sean blancas, negras, ricas, pobres, de alta sociedad o esclavas, deben someterse solamente a la autoridad de Dios y su juicio. Es por esto que Él envió a su profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con el mensaje del Islam. Un mensaje que se encuentra resumido en el siguiente testimonio. No existe divinidad excepto Dios, y Muhammad es el mensajero de Dios. El paganismo era practicado en forma de adoración de ídolos, estatuas, árboles y piedras. Por el contrario, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, invitaba a las personas a reconocer la unicidad de Dios en su señorío, su divinidad
y su derecho a una sola adoración incondicional y obediencia exclusiva. Dios dice lo siguiente en el Corán: seres humanos, adoren a su Señor, que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que así alcancen el temor devocional de Dios. Corán 2:21. Y también dice: gentes, se les expone un ejemplo, presten atención. Aquellos ídolos que invocan en vez de Dios no podrían crear ni una mosca, aunque todos se reunieran para ello. Y si una mosca les quitara algo a los ídolos, ellos no podrían impedirlo. Qué débil es el que invoca y qué débil es el invocado. Corán 22:73. Uno de los compañeros del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, describió la transformación que el Islam le trajo a la vida de los árabes, de la deshonra y la esclavitud al honor y la dignidad. Cómo abandonar la oscuridad de la servidumbre por la adoración monoteísta de Dios. Esto les permitió percibir el verdadero alcance y capacidad de este mundo. Como dijo Rabí ibn Amir, que Dios esté complacido con él, al dirigirse a un general persa: Dios nos envió a liberar, a quien lo desee, de la adoración de los seres creados a la adoración de Dios, de la restricción de este mundo a su exuberancia, y de la tiranía de otras religiones a la justicia del Islam. El francés Etienne Donnet, que luego adoptó el nombre de Nasiruddin, habla en su libro titulado Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el mensajero de Dios, sobre el equilibrio, la universalidad y el posible rol futuro del mensaje divino. Él dice lo siguiente: algo muy importante es la ausencia de un intermediario entre la persona y su Señor. Es lo que las personas de mente práctica encuentran en el Islam, debido a su carencia de misterio y de adoración de santos. No hay necesidad de templos ni santuarios, porque el mundo entero es un sitio adecuado para adorar a Dios. Aún más, algunos de quienes creen en Dios expresando sus aspiraciones mayores pueden encontrar en el Islam una perspectiva pura sobre la creencia de Dios. Encontrarán allí los actos más extraordinarios y sublimes de adoración e inimaginables expresiones de súplica.